Existen distintas posturas sobre el origen de Tartessos, un mito dentro de la historia antigua de nuestro país. Los últimos descubrimientos arqueológicos han introducido cambios sustanciales en la interpretación de esta antigua cultura situada en la península ibérica. Para hablarnos de estas novedades nos acompañan Virginia García Entero, que es profesora de Historia Antigua en la UNED, y una invitada que ella misma nos presenta. Hola, muy buenos días, aunque son unas horas un poco intempestivas, a todos los oyentes y de manera muy especial a los alumnos de la licenciatura en Historia y del grado en Geografía e Historia de la UNED. La conversación de hoy, que va a versar sobre Tartessos, estará para ello la profesora Mar Gabaldó, doctora en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora titular de Historia Antigua en la Universidad CEU San Pablo. Buenos días, Mar. Buenos días, Virginia. Hemos elegido en esta ocasión un tema tan apasionante y tan de actualidad como es la cultura tartésica, desde el mito a la realidad arqueológica actual, que cuenta con una larguísima tradición de estudios que desde incluso el siglo XVI han intentado aproximarse a conocer el origen de lo que durante siglos se ha visto como un reino mítico y legendario que habitaba el sur de la península ibérica. En los últimos años, el estudio de Tartessos y de la presencia fenicia en la península ibérica ha sido efectivamente objeto de importantísimas publicaciones y reuniones científicas, como por ejemplo la celebrada en la Universidad de Sevilla en el año 2008, a propósito de la celebración de los 50 años del descubrimiento de un yacimiento esencial en el conocimiento de Tartessos, como es el carambolo, o el más recientemente celebrado en la Universidad de Huelva en 2012, el primer coloquio internacional sobre Tarteso, el emporio del metal. ¿Cómo se explica hoy Tartessos, Mar? Bueno, aunque de manera yo creo que un tanto simplista, podemos apuntar que hoy día son dos las principales posturas de los investigadores para explicar qué fue Tarteso. O quizás sea más correcto decir Tarteso. Por una parte, hay quienes defienden que Tarteso es el nombre con el que los griegos, a partir del siglo VI a.C., denominan a un territorio ubicado en lo que para ellos era el extremo occidente, la península ibérica, y que se caracteriza fundamentalmente por la presencia de fenicios que llevaban allí instalados varios siglos. Por tanto, Tarteso sería los fenicios de Occidente. Por otra parte, hay quienes defienden posturas más indigenistas en las que se pone de relieve un origen en el Bronce final. En el repaso que queremos hacer hoy sobre la propia historia de la investigación de Tarteso, debemos comenzar por las primeras referencias escritas a Tarteso, que datan de los siglos VII-VI a.C. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, que parece haberse compilado en el siglo VI, se habla de Tarsis. Esta Tarsis de Ezequiel, frente a la Tarsis que aparece mencionada en otros pasajes del Antiguo Testamento, como el Libro de los Reyes o el Libro Segundo de las Crónicas, que en este caso sí que habría que ubicar en el Mar Rojo, por tanto en Oriente, como decimos, esta Tarsis de Ezequiel sí que habría que situarla en la península ibérica. Es esta Tarsis, situada en el extremo occidente del mundo entonces conocido, la que los griegos convierten en Tarteso, ¿verdad, Mar? Sí, desde luego la situación de la península en el extremo occidental del mundo conocido en esos momentos la convertían en un lugar idóneo para significar algunos de los episodios míticos griegos, entre los que destacan los de Perseo o sobre todo los del ciclo de Heracles, donde aparecen personajes como Gerión, ya directamente relacionado con la mítica monarquía tartésica. Desde luego, el lejano occidente, donde se situaba Tarteso, fue para algunos pueblos de la antigüedad, especialmente para aquellos que se embarcaban en la búsqueda de materias primas y de nuevas tierras, como los fenicios y los griegos, un territorio de referencia lleno de riquezas, pero también de componentes mitológicos. Sin duda, yo creo que esto explica que la historia de Tarteso esté vinculada a leyendas y mitos bien conocidos de la antigua Grecia, como los célebres trabajos que ya he mencionado antes del ciclo de Heracles. De hecho, de las 12 hazañas del héroe griego, 2 de ellas tuvieron lugar en el ámbito tartésico, en ese extremo occidental del mundo, donde Heracles colocaría las conocidas columnas de Hércules, como hitos y recuerdos de su llegada a este fin del mundo, al fin de la Tierra. Esta visión mítica de Tarteso, que mezclaba la realidad con la ficción, daba como resultado la idea de un reino rico y opulento, de una civilización perdida como la de la Atlántida, e incluso de una ciudad mítica. Idea que incluso se ha mantenido hasta nuestros días, yo creo que a veces utilizándose con fines propagandísticos. Y ya durante los siglos, por ejemplo, ya lo has mencionado tú al principio, desde los siglos XVI al XVIII, asistimos a la reivindicación de Tarteso como primer reino civilizado de Occidente, y apoyándose en la Biblia y en los autores grecolatinos,
a la creación de este mito de Tartesos, ¿no? Poniéndose de relieve pues, la veracidad de sus magníficas riquezas, de la dinastía mítica del longevo rey Argantonio, que estaría al frente de una civilización urbana con decenas de ciudades y cuya capital sería precisamente Tarteso. Entonces, en esa visión mítica de Tarteso es la que se fija en la historiografía posterior, especialmente a principios del siglo XX. Efectivamente, ¿no? No obstante, frente a esta idea de este Tartesos mítico y legendario, la incorporación de la arqueología como disciplina histórica va a resultar esencial en el conocimiento y caracterización de Tarteso. En ese sentido, cabe mencionar la figura a inicios del siglo XX ya de, por ejemplo, Antonio Blázquez y de su trabajo sobre el periplo de Himilco, publicado en 1909, y en el que este autor ya reivindica el componente fenicio que tendría Tartesos, que este autor busca en las marismas del Guadalquivir en esos primeros pasos por intentar materializar Tarteso. La importancia del mítico reino de Tarteso hace que acudan a nuestro país investigadores extranjeros a la búsqueda de la capital del reino de Tartesos. Cabe destacar en ese sentido dos nombres, el anglo-francés Jorge Bonsor y el alemán Adolf Schulten, que siguiendo los pasos de ilustres arqueólogos pioneros como Petri en Egipto, Schliemann en Troya y Micenas o Ivans en Knossos, recurren a la arqueología para hallar Tarteso. El primero de ellos, Bonsor, realiza prospecciones y excavaciones arqueológicas en el Coto de Doñana y en distintos puntos del Valle del Guadalquivir, en yacimientos hoy bien conocidos como Setefilla, Los Alcores, Carmona, etc., si bien no llegó a identificar yacimientos que hoy día son reconocidos como efectivamente tartésicos orientalizantes. En el caso del alemán Schulten, en este caso confiando plenamente en la veracidad de las fuentes escritas que tantos éxitos habían dado a su compatriota Schliemann décadas antes en el descubrimiento de Troya y Micenas, como decíamos, Schulten utiliza la arqueología para demostrar la veracidad de lo narrado, en este caso por Avieno, en quien él cree ciegamente, en el periplo poético de este autor, la Hora Marítima, y convierte el descubrimiento de la ciudad de Tarteso verdaderamente en el objetivo de su vida. También él excava, como Bonsor lo había hecho también, en el Coto de Doñana, en el yacimiento de Cerro del Trigo, que eran unos terrenos entonces propiedad de la Casa de Alba, del entonces duque de Alba, con el que mantiene además una correspondencia hoy bien conocida. Y en este yacimiento, Schulten apenas descubre un pequeño asentamiento de pescadores romano, y en el que, pese al evidente fracaso, identifica a Schulten la ciudad de Tarteso, que para él se escondía bajo metros de las arenas de las dunas. Schulten crea, sin ninguna base, por tanto, material ni científica, porque, como decimos, lo que descubrió fue un pequeño asentamiento de pescadores romanos, crea una imagen de la cultura tartésica desde unos preceptos helenocentristas y antisemitas, en algún sentido, de tal manera que los orígenes de Tartesos datan, según Schulten, o se remontan al segundo milenio antes de Cristo. El momento de mayor esplendor de la civilización tartésica sería en el siglo VI, coincidente con la presencia griega, que no fenicia, en la península ibérica, y la decadencia de Tarteso sería, a ojos de Schulten, responsabilidad de los bárbaros cartagineses. Efectivamente, yo creo que después de las excavaciones de Schulten, algunas décadas después de la búsqueda de Tarteso como ciudad, sigue convirtiéndose en un motor para la investigación de los años 40 y 50, como demuestran las intervenciones en mesas de asta en la bahía de Cádiz o en la isla de Saltes, en Huelva, a cargo de investigadores como Martín de la Torre, Icho Comelli, César Pemán, Juan Gabala o Antonio García y Bellido. En ese sentido, yo creo que es importante destacar la obra de Juan Gabala, de 1959, sobre la antigua topografía de la bahía de Cádiz, que permitió conocer cómo era la costa en época antigua y, por tanto, saber que hay zonas actualmente colmatadas en la antigüedad fueron navegables. Por ejemplo, el caso de la desembocadura del Guadalquivir, ¿no? Lo que se llama la paleodesembocadura del Guadalquivir, que ha cambiado mucho cómo era la antigüedad en la actualidad. Efectivamente. De hecho, Schulten, basándose tanto en Avieno, pudo confundirse en ciudades que actualmente están muy al interior y en la antigüedad efectivamente estuvieron en línea de costa. En este panorama de incertidumbre, en el que parecía casi imposible materializar la cultura tartésica con yacimientos concretos, aparece lo que para la investigación del momento puede ser una solución, y es el denominado periodo orientalizante, que así es llamado en nuestro país por el profesor Blanco Freixeiro. Así se explican piezas y tesoros bien conocidos desde hacía décadas, como por ejemplo el tesoro de la Liseda, los jarros de bronce del Museo Lázaro de Galdiano y otros muchos materiales, que serían, según Blanco Freixeiro, el fruto de la influencia en los artesanos tartésicos de artífices fenicios asentados en Gadir y en la zona de Gadir. Por otra parte, y en una postura opuesta,
reivindicándose sobre todo el sustrato autóctono. El profesor Maluquer, a partir del bien conocido y denominado como bronce carriazo, caracteriza lo tartésico como la mezcla de lo celta y lo oriental sobre una base indígena. Es así como se caracteriza en esos momentos, en los años 50, qué es lo tartésico, reivindicándose, como decimos, el sustrato indígena y reivindicándose como tartésicas piezas hasta entonces consideradas fenicias y púnicas. Bueno, para quien no lo conozca, podemos recordar, Mar, quizás brevemente, qué es el bronce de Carriazo. Sí, el bronce Carriazo es una pieza de bronce que fue comprada por el profesor Carriazo, por eso se llama así, el bronce Carriazo. Se compró en un mercadillo sevillano y está actualmente depositado en el Museo Arqueológico de Sevilla. Podría ser o corresponder a un bocado de caballo y en él se representa una diosa equiparable a Astarte, posiblemente como divinidad de la naturaleza, porque además está flanqueada por dos patos. Efectivamente. En estos mismos años se va a producir un hito en la investigación de Tarteso, que es el año 58, cuando se materializa definitivamente con el hallazgo del tesoro del Carambolo y de las excavaciones realizadas en este yacimiento sevillano, iniciadas inmediatamente después del descubrimiento del tesoro por parte precisamente del profesor Carriazo, ¿no? El yacimiento del Carambolo se va a convertir a partir de este momento en el paradigma de la cultura tartésica y, como muy bien indica el profesor Eduardo Ferrer en el prólogo al libro Tartesos desvelado, en el espejo en el que se van a mirar los hallazgos arqueológicos que se habían producido hasta ese momento, es decir, cosas que no se sabía que eran tartésicas a partir de la comparación con los materiales del Carambolo se reconocen como tartésicas, y en el que también se van a mirar yacimientos o piezas que aparecen en yacimientos que se van a ir excavando durante los años 60, 70 y 80. Se convierte, por tanto, el Carambolo en el paradigma de lo que es lo tartésico. A partir de estas excavaciones en el Carambolo se definen tres fases evolutivas de la cultura tartésica. Un tartesos indígena anterior a la colonización fenicia, que sería el tartesos del bronce final y que, según esta interpretación, sería la fase más genuina de tartesos. Por otro lado, un tartesos orientalizado por el contacto primero de fenicios, de gentes semitas y después por los griegos, y una etapa final de decadencia llamada etapa turdetana que se prolongaría hasta las conquistas cartaginesa y romana. Dos elementos presentes en estas excavaciones del Carambolo permitirían caracterizar la primera etapa tartésica, esta precolonial, del bronce final, que serían unas producciones cerámicas realizadas a mano con una decoración en retícula bruñida, que es esta que conocemos los arqueólogos como cerámica de retícula bruñida, y otra cerámica a mano con decoración pintada en rojo, que es la que se denominó a partir de ese momento como la cerámica tipo Carambolo. Y junto con esas producciones cerámicas, otro de los hitos que parecen identificarse en este yacimiento es un tipo de casas, de cabañas de forma ovalada, semiexcavadas en el terreno, que son los llamados fondos de cabaña. Estos elementos parece que caracterizaban este horizonte del bronce final tartésico, sobre el que se produciría el impacto colonial fenicio, que daría lugar, siempre, insisto, siguiendo esta teoría, la explicación del Carambolo que se hizo a partir del año 58, daría lugar a la presencia de cerámicas a torno y de una nueva forma de construir, por ejemplo, estancias cuadrangulares, ¿no?, que sería la evidencia de la presencia fenicia colonial en la península ibérica. Paradójicamente, es justo el propio yacimiento del Carambolo el que ha permitido dar un golpe de timón de 180 grados, un giro de 180 grados a esta idea de Tarteso en los últimos años. Sí, efectivamente, es que eso es paradójico, ¿no? El mismo yacimiento del Carambolo que materializó Tarteso es justo un poco el que ha dado el vuelco a las teorías sobre esta cultura, ¿no? Y desde luego las nuevas excavaciones llevadas a cabo entre 2001 y 2005 por los arqueólogos Álvaro Rodríguez y Araceli Fernández, autores del libro que acabas de mencionar sobre Tartesos desvelado, han permitido reconocer en este yacimiento un santuario fenicio dedicado a Baal y Astarte, un santuario seguramente empórico, situado frente a la colonia fenicia de Spal, que coincide con la actual Sevilla. Según esa excavación y siguiendo con los dos ejemplos que has apuntado, es decir, las cerámicas a mano con decoración bruñida y las pintadas de tipo Carambolo, estas cerámicas formarían parte, por tanto, de un horizonte también fenicio, y el fondo de cabaña tan conocido, tan mencionado, fue en realidad una fosa ritual de este santuario. Además, estas excavaciones indican que la cronología del inicio del asentamiento fenicio en la península ibérica se inició al menos en el siglo IX. Entonces, estas importantísimas excavaciones enlazan con los datos que venían aportando excavaciones en otros yacimientos sevillanos, interpretados como santuarios fenicios, como el del Cerro de San Juan en Coria del Río, la antigua Caura, en las excavaciones de urgencia del Palacio del Marqués de Saltillo en Carmona, la antigua Carmo, y también en el edificio singular de Montemolín en Marchena, entre otros conjuntos arqueológicos. Por tanto, se están haciendo bastantes investigaciones muy nuevas que están dando un vuelco a la idea de Tarteso.
Estas investigaciones, junto con las desarrolladas en otras áreas de la península, como Gadir, en Huelva, en el sur de Portugal, en la costa oriental de Andalucía, en el Levante, están confirmando, desde luego, la enorme importancia de la presencia fenicia en Iberia. Efectivamente, esta presencia fenicia, hoy sabemos, va mucho más allá de la simple explicación que se había dado durante muchas décadas y según la cual los fenicios se asentarían únicamente en las costas de la península, desde donde habrían comerciado con productos de lujo para las élites indígenas, ¿no? Hoy sabemos que esto no fue así, que la presencia fenicia fue muchísimo más profunda y muchísimo más importante. Cronológicamente y a partir de datos arqueológicos se puede llevar el inicio de la llegada de esos navegantes orientales, al menos hoy sabemos en el siglo IX a.C., según fechas radiocarbónicas, algunos autores incluso las llevan al siglo X, de tal manera que cada vez la arqueología se acerca más a los datos que nos daban algunos escritores antiguos que fechaban la fundación de Gadir, ¿no?, como hito de la presencia fenicia en el extremo occidente, en el año 1103 a.C. En este caso eran los datos aportados por Velleio Patérculo. Para concluir, Mar, ¿cuál es el horizonte de investigación que se nos presenta sobre Tarteso? Bueno, pues todas estas novedades arqueológicas son muy recientes. De hecho, nosotras, cuando estudiábamos nuestra carrera de historia, aprendimos un Tarteso diferente, sí, un Tarteso claramente indígena, ¿no? Entonces, estas investigaciones tan recientes permiten inaugurar un futuro abierto, nuevas perspectivas, en el que queda mucho por hacer y conocer, nuevas excavaciones, estudios del territorio, la realización de estudios analíticos de muy distinta índole, o la necesaria revisión crítica son algunos de los retos que, como bien dice, por ejemplo, el arqueólogo del CSIC, Sebastián Celestino, favorecerán sin duda el conocimiento que hoy tenemos de Tarteso, que en ningún caso yo creo que a día de hoy puede entenderse un Tarteso, no se puede entender sin la presencia fenicia en la península ibérica. Efectivamente. Bueno, con esto hemos terminado la charla de hoy. Ha sido un placer contar contigo, Mar, y agradecemos a los oyentes el estar a estas horas escuchando la radio. Un abrazo. Muchas gracias.